árabe, al Estado Islámico, voy a tratar de ser como muy breve, como 3 horas. Pero voy a hablar unos 40 minutos, más o menos, para dar pie a los dos comentaristas que van a enriquecer lo poco que voy a decir. Entonces eso me va a permitir decir pocas cosas y ellos lo van a complementar. Muy bien. Qué sabotaje. No se pone en medio. Bien, bueno, la imagen en realidad de lo que quiero aquí presentar son todas las manifestaciones que ha habido. Creo que ya todo el mundo lo sabe. Manifestaciones en Marruecos, en Argelia, en Túnez, en Libia, en Egipto, en Jordania, en Irak, en Irán, en Bahrein, en el Yemen. O sea que prácticamente todos los países árabes fueron afectados. Lo que es interesante es que la primavera no afectó a otro país islámico. Afectó países árabes, islámicos obviamente, pero no a los países islámicos no árabes. Hubo un pequeño movimiento en Irán, pero realmente fue muy significante. Hubo manifestaciones en Turquía que no tienen nada que ver con el problema de la primavera árabe, tiene que ver con cuestiones internas. Entonces es un movimiento, podemos decir, específicamente árabe. Bien. Bueno, no sé si pueden leer, arriba dice sin democracia. En primer lugar, hay un tema muy claro. ¿Por qué se han dado estas primaveras árabes? Claro, no voy a entrar en la teoría del complot y todo, simplemente hay un descontento popular. Es un estallido que no fue organizado por ningún movimiento, ningún partido ha estado detrás, es un estallido popular. La razón, primero, son las largas dictaduras en el mundo árabe. El mundo árabe se ha quedado como el último bastión del autoritarismo, precisamente. América Latina se democratizó en los 80s, inclusive África se empezó a democratizar en la década pasada, pero el último rincón del autoritarismo es el mundo árabe. Aquí no se ve claramente, pero muy rápidamente, bueno, lo voy a mencionar. Regímenes autoritarios como Ben Ali, hablo del 2011, por eso los años que voy a mencionar es en el 2011, o sea, en plena primavera. El régimen de Ben Ali en Túnez tenía 23 años en el poder, el régimen de Gaddafi 42 años en el 2011, el régimen de Mubarak tenía 30 años, el de Bashir en Sudán tenía 22 años en el poder, Ali Saleh en el Yemen tenía 33 años en el poder. O sea, prácticamente todos los presidentes se habían eternizado en el poder. Y no hablo de las monarquías, que por razones obvias tenían muchas décadas en el poder. Este sistema es el que estaba fracasando. La primavera árabe ha conllevado muy rápidamente a la caída, bueno, ya lo sabemos, 4 regímenes, Túnez, cada uno con un esquema distinto, no todos han seguido. El estallido fue prácticamente el mismo. El proceso ha cambiado en función de cada país. No voy a entrar en detalles, es bastante conocido. En Libia fue una intervención occidental fundamentalmente, pero finalmente en muy poco tiempo 4 regímenes cayeron. Túnez, Ben Ali en Túnez, Gaddafi en Libia, Mubarak en Egipto y finalmente la salida intempestiva de Ali Saleh del Yemen en el 2012. Quedaba Siria, que era el gran punto de interrogación. Todo el mundo esperaba en el 2012, 2013, 2014 y todavía no cae. Pero vamos a hablar de este. El otro punto importante, desde antes no se nota mucho, ¿por qué cada vez que pasa algo en el mundo árabe, el mundo en general
empieza a temblar? Pues la respuesta es muy sencilla. En el mundo árabe están casi el 70% del petróleo del mundo. O sea, si se colapsa el mundo árabe, se colapsa la economía mundial. Y si tratamos de ver, bueno, lo voy a explicar rápidamente, la OPEP controla alrededor del 80% del petróleo del mundo. Pero la OPEP, si excluimos a Venezuela, el único país relevante de la OPEP, todos los demás, o casi, son países islámicos. Claro, no hace Ecuador, pero la porción de Ecuador es insignificante. Nigeria tiene una fuerte población islámica. Pero si excluimos inclusive los países, bueno, Angola obviamente es el otro país, pero si excluimos a los países inclusive islámicos de la OPEP, dejamos a los países árabes, todavía tenemos realmente más del 60% del petróleo que está controlado por los regímenes árabes, sobre todo los del Golfo. Como le decía el embajador de Irán, prefiero decir el Golfo, que él insistía que se llamaba Pérsico. Si no, pues si me digo Golfo Pérsico, ya me expulsan del mundo árabe, ya mejor lo dejamos en Golfo. Pero ¿cuál es el problema? Y aquí me van a odiar los medioambientalistas. Olvídense de las energías alternativas. Todavía y durante varias décadas vamos a seguir dependiendo de las energías fósiles. El petróleo, no sé si se ve, el petróleo, el consumo va a seguir creciendo para los próximos 20 años y tenemos un crecimiento bastante fuerte. El gas en realidad está creciendo mucho más. En el 2000 el gas desplazó al carbón como segunda fuente energética y va a seguir creciendo el consumo de gas. O sea, estamos hablando de las dos principales energías fósiles, petróleo y gas. Pero el carbón sí va a seguir creciendo, aunque el carbón es irrelevante en el mundo árabe. Y si vemos el caso de las energías renovables, que en realidad la más importante es la energía de los hidrocarburos, de la hidroeléctrica, perdón. Fuera de la hidroeléctrica, todas las demás energías renovables no tienen un peso importante en el consumo mundial. La única que está muy estancada es la energía nuclear, y esto, bueno, ya lo sabemos, después del accidente de Japón, hay un temor en lanzarse, en seguir construyendo centrales nucleares. Pero bueno, eso no nos interesa en el tema del mundo árabe, sobre todo del Medio Oriente. Lo que es relevante es que el consumo de petróleo, el consumo de gas, va a seguir creciendo. ¿Y eso qué significa? El mundo occidental va a seguir teniendo un interés muy fuerte en todo lo que pase en el mundo árabe y en particular en el Medio Oriente, donde se concentra toda esta riqueza de los hidrocarburos. Precisamente a raíz de todo este movimiento de lo que se ha llamado la primavera árabe, no sé si el término fue adecuado o no, pero de todas maneras, como lo podemos ver, aquí tenemos una subida fuerte del precio del petróleo, una caída drástica, la crisis 2008-2009, pero la primavera árabe hizo volver a crecer el precio del petróleo, que hasta el día de hoy todavía sigue bastante alto. Claro, dependiendo también de la calidad, como sabemos hay varias calidades, pero el precio del petróleo anda alrededor de los $90. En México, por ejemplo, para el presupuesto del próximo año, lo están calculando alrededor de $80. Siempre se tiene que prever el precio futuro. Pero no solamente es el precio del petróleo que aumenta. Frente a la incertidumbre monetaria que existe, la crisis del dólar, la crisis del euro, lo único sólido es el oro. Por eso, el oro que venía, claro, había crecido mucho el precio, pero ya más o menos se dispara con
la primavera árabe. ¿Por qué? Porque hubo compras masivas de oro, porque es el elemento más seguro. De hecho, aquí hay una punta, subió casi a $2.000. Por eso que las mujeres cada vez se ponen menos joyas en oro, porque los hombres ya no lo pueden comprar. ¿Ha caído el precio? Pues sí, porque la crisis, aquí tenemos los 3 años de crisis, 2011, 2012, dos fundamentalmente, pero sin embargo el día de hoy sigue el precio del oro bastante elevado, arriba de $1.500. Si pensamos que hace 40 años el oro valía $35 la onza, y hoy estamos hablando de $1.500, podemos darnos cuenta que es el producto que más se ha encarecido a nivel mundial. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en la región? Bien, bueno, lo que aquí vemos, tratamos de ver. Aquí tengo columnas. En realidad, levantamientos populares ha habido. En los últimos 30 años, 6 veces los marroquíes se levantaron contra el gobierno. En Argelia, en los últimos 25 años, ha habido 5 levantamientos contra el gobierno. Y podemos seguir mencionando todos estos levantamientos. Marruecos, Argelia, en Túnez, en Egipto, en Jordania. O sea, los levantamientos siempre ha habido. Lo que ha cambiado, y esto es la gran novedad para lo que se ha llamado la primavera árabe, es que en primer lugar se está dando el momento en donde la conectividad es muy intensa. Hace 25 años, cuando hubo un levantamiento en Argelia, era muy complicado organizar marchas, organizar manifestaciones, porque el teléfono fijo era casi una excepción. Argelia tenía 1 millón de líneas con 30 millones de habitantes. Cuando entra el celular, hoy tenemos 36 millones de células en Argelia con 35 millones de habitantes. O sea, prácticamente hasta los bebés tienen su celular cuando nacen. Y la razón es muy sencilla, porque el teléfono fijo, el costo de instalación es muy alto. Por eso no se había generalizado. Cuando entra el celular, se generaliza a un costo bastante bajo. Y no es un costo, no tiene nada que ver con los precios que tenemos en México. El celular en Argelia es con $10 tenemos un celular con $50 de crédito para hablar, pagando $10. O sea que nos dan mucho más crédito de lo que, además del celular, que también nos regalan. Y esto, bueno, esto lo que va a conllevar es esta pesante interconexión, y esto es lo que explica la gran diferencia. En primer lugar, la movilización fue mucho más rápida, lo que no se había dado en los levantamientos anteriores, y esto también ha conllevado a una simultaneidad de los movimientos en distintos países. Hay levantamiento en Túnez, en pocos días se da el levantamiento en Argelia, en pocos días se da en Egipto, etc. También el otro elemento que fue muy importante es la emergencia de una cadena que se llama Al Jazeera, que no existía hace 20 años. Bueno, hace 20 años apenas nacía. ¿Cuál es el rol de Jazeera? Jazeera se ha convertido en un instrumento fundamental de crítica a los gobiernos. ¿Sí? Aunque el Jazeera pertenece a un régimen muy conservador, a una monarquía, ya lo sabemos, aunque el Jazeera pertenece al jeque, el funcionamiento de Jazeera es un funcionamiento muy profesional, muy abierto a la crítica. Por eso todos los regímenes odian a Jazeera, porque Jazeera es el instrumento de la crítica y ha penetrado en todos los hogares. Y esto también fue muy importante durante la primavera árabe, porque el Jazeera ha permitido tener una visión de lo que estaba pasando en todos los demás países.
Por eso no solamente los regímenes árabes odian el Jazira, sino también muchos regímenes occidentales, incluyendo Estados Unidos. Porque el Jazira es el único medio que se atrevió a divulgar muchas cosas que molestaban a Estados Unidos, desde los videos de Osama Bin Laden hasta los muertes norteamericanos en la guerra de Irak. Pero el otro elemento importante también, además de la explosión de la conectividad que hay en el mundo árabe, también hay la explosión de alumnos, de egresados. Y esto es importante porque el modelo, sobre todo en los países que conocieron un sistema socialista, se ha masificado la educación, se han masificado las universidades. Argelia en 1962 tenía 2 alumnos argelinos estudiando en la licenciatura, cuando se independiza el país. Hoy hay más de 80 universidades en Argelia y obviamente la masificación de la educación conlleva a una masificación de los egresados, pero el modelo neoliberal que se empezó a imponer en los países, ya lo sabemos, la receta del Fondo Monetario, lo que ha conllevado es cerrar las opciones. Es decir, que las universidades seguían produciendo masivamente a jóvenes con grados universitarios, pero el mercado no respondía. Y enfatizo este punto porque, si se acuerdan, Bouazizi, el joven tunecino, cuando le quitan su mercancía, era un egresado, era un licenciado. Y lo único que pudo hacer era vender verduras en la calle. Es muy simbólico, porque alguien que sale de las clases bajas, que no tiene ningún grado de instrucción, vender verduras, le quitan las verduras, se va a la otra esquina y sigue vendiendo verduras sin ningún problema, porque es lo único que sabe hacer. Un joven que sale de una universidad con una esperanza de llegar a tener un trabajo mucho más digno, que termina vendiendo verduras cuando lo había podido hacer a los 12 años, es una frustración. Y el hecho que se quemó Bouazizi en Túnez demuestra esta fuerte frustración. Y esto también está detrás de la primavera árabe. La fuerte frustración de la juventud que no encuentra una salida laboral. El desempleo de la juventud. En México tenemos una palabra, decimos los que ni estudiaron ni trabajan. Yo digo que siempre en el mundo árabe no son los son los sí. Ni trabajan, pero sí estudiaron, que es más grave, porque la frustración es mucho más fuerte. Bueno, paso de la pobreza. Creo que podemos ver algo de estas imágenes. Pues aquí reconocemos a Zapatero con Gaddafi, reconocemos a Sarkozy con Bouteflika, reconocemos a Obama con Mubarak. ¿Por qué quiero mostrar esto? Porque el gran problema del mundo árabe es que estos regímenes tuvieron el respaldo permanente del mundo occidental. Y la razón es muy sencilla. La primera experiencia democrática que se trató de hacer en el mundo árabe fue en 1991, el resultado, una victoria aplastante de un partido fundamentalista, el Frente Islámico de Salvación. Resultado, un golpe de Estado. Francia apoya el golpe de Estado, y la razón es clara. Si suben al poder regímenes radicales islámicos, como el de Argelia, Francia va a recibir miles y miles de refugiados. ¿Por qué? Porque todos los intelectuales, mucha gente va a emigrar frente a estos regímenes. Y esto es lo que explica por qué los gobiernos, como el caso de Francia, por ejemplo, en ese momento, en 1992, respaldó el golpe de Estado, y además de respaldar el golpe de Estado,
han respaldado a todos estos regímenes autoritarios porque se veía el mejor escudo contra el fundamentalismo. Y obviamente con ese respaldo todos los regímenes autoritarios han podido sobrevivir, porque curiosamente en general los regímenes autoritarios se derrumbaron con el derrumbe de la Unión Soviética, porque en la época la Unión Soviética respaldaba a los regímenes autoritarios, Estados Unidos también lo hacía, y durante la Guerra Fría podían sobrevivir. Y también en el mundo árabe han sobrevivido durante la Guerra Fría de esta manera. Pero el derrumbe de la URSS ha conllevado que Estados Unidos tiene que dejar de respaldar a los regímenes autoritarios. Sin embargo, con el surgimiento del fundamentalismo y la amenaza que representaba el fundamentalismo, se volvió a respaldar a esos regímenes. O sea, la función de un Gaddafi, de un Bouteflika en Argelia, es oponerse a la llegada al poder de los movimientos fundamentalistas. Obviamente que la primavera árabe sorprendió a los gobiernos, sorprendió al mundo occidental, y tuvieron que aceptar que ya era imposible seguir respaldando a los regímenes árabes. ¿Qué ha pasado con todo este proceso? Ya lo dije, 4 presidentes han caído, Siria entra en guerra civil, en Sudán hay fuertes movimientos, pero es interesante porque también las monarquías trataron de adelantarse, sobre todo 2 monarquías que entendieron que el cambio era necesario, Jordania y Marruecos. En Jordania la reforma no fue tan avanzada, pero Marruecos dio un salto interesante, porque la reforma constitucional de Marruecos convirtió a Marruecos de una monarquía prácticamente absoluta a una monarquía casi constitucional. Es decir, antes el primer ministro lo ponía el rey, hoy el primer ministro sale de una elección popular abierta. Prueba es que ganó un partido islamista y el rey tuvo que aceptar la victoria del partido. Y estos cambios, que sobre todo que notamos en Marruecos, también es parte de todo este movimiento que tenemos en el mundo árabe. En Palestina se habló de elecciones, densamente, por todos esos conflictos, no ha habido las elecciones. Claro, también hubo retrocesos importantes con el Bahrein. El movimiento popular del Bahrein fue aplastado, pero allá sí, nadie levantó el dedo. Porque la razón está clara. Bahrein es un régimen sunita, un 30%. La mayoría de la población es chiita, y los chiitas eran los que manifestaban. Claro, cuando manifiestan los chiitas, el problema es que todo el mundo ve a Irán detrás. Claro, cuando Arabia Saudita entra a Bahrein y aplasta la rebelión, casi nadie escribe en la prensa, menos en el mundo occidental, porque al contrario, era un respiro que un movimiento chiita fuera aplastado, que nadie quería la caída de la monarquía sunita en Bahrein, porque eso implica que Bahrein se convierte en un elemento, una plaza avanzada de Irán. Ni Arabia Saudita lo quería, ni los países del Golfo, y menos aún el mundo occidental. Y sobre todo el surgimiento del Estado Islámico, que va a ser el gran elemento novedoso de este proceso. Creo que está muy clara la foto. El movimiento fue una reivindicación de democratización. El término, el tema, generalmente todos los movimientos que había en el mundo árabe, siempre el imperialismo estaba en el blanco de los ataques. Israel obviamente no podía faltar, Israel, el imperialismo norteamericano. Curiosamente, la primavera árabe
Nunca hubo un ataque, una crítica contra Israel, nunca contra el imperialismo. Era muy claro, era una reivindicación de democracia, un cambio democrático. Y también el otro elemento interesante es que el Islam no aparecía como una reivindicación abierta. Pero lo que vemos aquí es la plaza Tahrir en el Cairo. Después de la manifestación, todo el mundo rezando. Es decir, aunque el Islam nunca se utilizó como un elemento en la manifestación, el Islam estaba siempre presente. Y obviamente lo vamos a ver el Islam. Lo vamos a ver en las elecciones. Donde ha habido elecciones, en Túnez ganó el Nahda, aunque la última elección perdió el Nahda. El Nahda, un movimiento islamista, perdió, pero sigue siendo la segunda fuerza política del país. En Marruecos ganó también un partido, el Partido de la Justicia y el Desarrollo. No nos confundemos con estos nombres, es un partido también islamista. Ganó las elecciones, el primer ministro de Marruecos es de un partido islamista. En Egipto sabemos que la Hermandad Musulmana ganó las elecciones, aunque un año después hay un golpe de Estado y se derrocó a Morsi. En Libia son los movimientos islamistas que tienen la iniciativa prácticamente. Esto es importante porque el mensaje que va a quedar claro es que cualquier gobierno que caiga, la respuesta es una respuesta islamista. La razón, no hay partidos, o hay muy pocos casos donde encontramos partidos seculares, organizados y con un peso en los países. Y la razón de todo esto es que estos regímenes autoritarios han aniquilado cualquier partido político, pero los movimientos islamistas o los partidos islamistas, más que partidos, son movimientos. Si no pueden actuar como partido político, pueden actuar como movimientos sociales. Y claro, a nombre del Islam organizan desde matrimonios, como la Hermandad Musulmana. La Hermandad Musulmana apoyaba a los novios para casarse, por ejemplo. O sea, desde detalles como esto, a las escuelas, a los apoyos sociales, cuando hay un terremoto en Egipto, por ejemplo. ¿Y esto qué quiere decir? Es que los movimientos islamistas siempre están presentes en la vida social, sino política, donde no hay elecciones, en la vida social. Y claro, cuando se abre el régimen, los únicos partidos que están presentes son esos movimientos islamistas que se convierten en partidos políticos y actúan y se presentan en las elecciones. Por eso la victoria que han tenido los movimientos islamistas en todos los países. Obviamente hay un desgaste. El caso de Túnez fue muy claro. En menos de 2 años hubo un desgaste del Nahda y las elecciones pasadas, en octubre, pierde el Nahda en la mayoría. Pero el Nahda es un caso, no es excepcional. Yo creo que la tendencia, si se deja a los partidos islamistas en el poder, tarde o temprano se desgastan en el poder, porque no tienen respuestas claras a los problemas de los países. Tienen un discurso muy atractivo. Obviamente, hablar de un modelo islámico, de una economía islámica es muy atractivo, pero poner a práctica una economía islámica es mucho más complicado. El futuro de esta primavera. El futuro lo tenemos el día de hoy. En Libia tenemos un futuro bastante incierto. ¿Por qué? Porque Libia no es un Estado-nación, nunca fue un Estado-nación. Son tribus que fueron aglutinados bajo un liderazgo, el liderazgo de Gaddafi, primero una monarquía, posteriormente, y claro, cae este liderazgo y lo único que tenemos en Libia es un enfrentamiento entre las tribus. Pero claro, las tribus
y los movimientos radicales islamistas. Pero también en el caso de Libia, la caída de Gaddafi lo que ha conllevado es que las milicias, los mercenarios que tenía Gaddafi, prácticamente su ejército de grandes mercenarios tuareg, los hombres azules del desierto, que venían de Mali, de Argelia, de Níger, con la caída de Gaddafi, pues se salen de Libia y se salen con un pago, que es llevarse los armamentos. Por eso que todo este armamento muy sofisticado que tenía Gaddafi se dispersa en todo el desierto de Sahara. Y la consecuencia la vamos a encontrar en el caso de Mali. Los tuaregs regresan a Mali con todo ese armamento, arman un levantamiento, declaran independiente el norte de Mali, la región de Azawad, y esto lo que va a generar es un peligro para el régimen de Mali. En consecuencia, Francia tiene que intervenir para salvar sus intereses. Esta famosa intervención de Francia en enero del 2013, claro, que detuvo el proceso de Mali, porque claro, se mezcló también el problema de la independencia de la región tuareg con los movimientos radicales, como el Qaeda del Magreb islámico. Pero la caída de Gaddafi ha generado toda una serie de conflictos en todo el Sahara, porque todo el armamento se dispersó en todo el Sahara. El otro caso es el Yemen. El Yemen, otro caos hasta el día de hoy, un caos interno, también guerras tribales, pero además de las guerras tribales muy parecidas al caso de Libia, en el Yemen se va a agregar otros elementos. El primer elemento es la consolidación del Qaeda de la península arábiga, que se había creado en el Yemen en 2009. También la guerrilla Houthi. Los Houthi son chiitas septimanos, a diferencia de los chiitas duodecimanos de Irán, pero reciben el apoyo de Irán. O sea que Irán tiene un pie en el Yemen a través de este movimiento Houthi. De hecho, hace menos de una semana hubo un enfrentamiento entre los Houthi, la tribu Houthi, y entre los Houthi, porque no es una tribu, es un grupo religioso, y la tribu el Ahmar, que es la principal tribu de Yemen. Si vemos el mapa, vamos a entender, voy a tratar de explicar un poco el mapa. Aquí tenemos la región Houthi, en el norte de Yemen, prácticamente independientes, prácticamente. Aquí tenemos la guerrilla, una guerrilla en el sur del país. Y no sé si se logra ver, toda esta zona, el Yemen está aquí, y toda esta zona que tenemos aquí es la presencia del Qaeda de la península arábiga. O sea que el Qaeda en el Yemen está prácticamente en la mitad del país. Y esto es lo que ha preocupado mucho al mundo occidental. Todo esto tiene mucho que ver con lo que ha pasado en Siria. Siria también estalló un levantamiento popular en Daraa, la pequeña ciudad del sur. Una manifestación pidiendo la renuncia de Bashar al-Assad. Pero ¿cuál es el problema? El problema, el caso de Siria se da después del fracaso del levantamiento en Yemen, fracaso no del levantamiento, sino de la situación post-levantamiento, que es el caos en el Yemen, el caos en Libia, y esto obviamente preocupa al mundo occidental, además de la victoria de los partidos islamistas. Pero además, en el caso de Siria, el otro elemento importante es que Rusia ya decide cambiar su actitud. La razón, Rusia, que tenía varias bases en el Mediterráneo, bueno, la Unión Soviética, en la época de la Unión Soviética,
Hoy día Rusia tiene una sola base con facilidades navales en todo el Mediterráneo. Aquí tenemos a Siria, la ciudad de Tartus. Tartus es la única base naval que tiene Rusia, y esto es fundamental. Rusia no va a abandonar al régimen sirio, porque abandonar el régimen sirio, Rusia sale totalmente del Mediterráneo. Una gran potencia militar no puede estar ausente de un mar como el Mediterráneo, que además es una salida natural también de Rusia. Bien, otro elemento importante en el caso de Siria, la posición de China. En realidad China no tiene un interés directo en Siria, pero sí tiene un interés en Irán. Irán, como sabemos, apoya a Siria. E Irán al mismo tiempo es el principal proveedor de petróleo de China. O sea, el precio que tiene que pagar China para seguir recibiendo petróleo iraní es no votar ninguna resolución en contra de Siria, y es lo que ha hecho China. Pero además, ¿qué tenemos en el caso de Siria? El temor que se generó en el caso de Yemen, en el caso de Libia, todas estas elecciones en donde ganaron partidos radicales islamistas, van a conllevar un atentismo, una posición de espera del mundo occidental para ver hacia dónde va a ir este movimiento en Siria. Y esto fue un grave error. El hecho de no haber respaldado al Consejo Nacional Sirio, que es un movimiento secular, religioso, no es radical religioso, es simplemente un movimiento secular. Esta espera que el mundo occidental para ver cómo iba a evolucionar el movimiento, lo que ha conllevado es el surgimiento de varios grupos radicales en Siria, como Ahrar al-Shem, un movimiento fundamentalista nacional sirio, pero sobre todo de Jabhat al-Nusra. Jabhat al-Nusra, que también es otro movimiento fundamentalista, pero desde el inicio Jabhat al-Nusra empieza a recibir el apoyo de Al-Qaeda de Irak. Al-Qaeda de Irak, que se ha constituido a raíz de la invasión norteamericana en 2003, empieza a respaldar a Jabhat al-Nusra, y obviamente muy rápidamente el Consejo Nacional Sirio pierde el liderazgo en la rebelión en Siria. Jabhat al-Nusra se convierte en el grupo de mayor activismo, de mayor presencia en el país, porque además también recibe apoyos no solamente de Al-Qaeda, sino también de Arabia Saudita, de Turquía, y allá vemos un poco todas estas contradicciones que empiezan a surgir en el Medio Oriente. Bien, antes de entrar para hablar del Estado Islámico, ¿cuál es la situación que teníamos antes del surgimiento del Estado Islámico? Irán se había convertido, todavía lo es, pero ha generado un eje chiita que prácticamente divide al Medio Oriente. Un gobierno chiita en Irak favorable a Irán, que además excluía a los sunitas del gobierno, que fue el gran error del gobierno de Irak. Una Siria, aunque mayoritariamente sunita, pero con una minoría chiita en el poder, aunque es otra rama del chiismo, los alevitas. Y un Líbano, aunque el Hezbollah no está en el poder en el Líbano, pero es la fuerza dominante del Líbano. Y esto conlleva a un eje chiita, un eje pro-iraní,
que prácticamente está dividiendo al Medio Oriente. Obviamente un eje de esta naturaleza va a generar una gran preocupación de los dos grandes países sunitas de la región, Turquía en el norte, Arabia Saudita en el sur. Esta situación que teníamos todavía en el 2013, o sea, el año pasado, va a cambiar de una manera drástica. Y va a cambiar por este fenómeno, el Estado Islámico. ¿Cómo nace el Estado Islámico? Cuando el Qaeda empieza a respaldar a Jabhat al-Nusra, el líder del Qaeda de Irak se traslada a Siria y obviamente quiere controlar a Jabhat al-Nusra, lo que va a conllevar la ruptura entre el centro del Qaeda, Zawahiri, que está en Afganistán, o sea, la cabeza mundial del Qaeda, con Abu Bakr al-Baghdadi, que es el líder del Qaeda de Irak. Y lo que hace Abu Bakr al-Baghdadi, no les digo su nombre completo porque tiene 5 líneas. Abu Bakr al-Baghdadi es más fácil. Abu Bakr al-Baghdadi rompe con el Qaeda y anuncia la creación del Estado Islámico de Levante, de Irak y de Levante, o de Irak y Siria, por eso se llama el ISIS o el ISIL, dependiendo cómo se le pone, para el 2013. En el 2014, en enero, el Qaeda decide lanzar el Estado Islámico, el ISIL, decide lanzar una ofensiva en Irak, después de haberse consolidado en Siria, toma la ciudad de Fallujah. Fallujah es una ciudad siempre muy fuertemente sunita. O sea, realmente tomar la ciudad era prácticamente, la ciudad estaba era favorable a un movimiento sunita. Pero es sobre todo en el verano el gran éxito del ISIL. Con la toma de Mosul, la segunda ciudad de Irak, y una toma que no duró menos de una semana, fue una victoria muy rápida. El ejército iraquí se desmoronó. Esto le permitió al ISIL el control de Mosul. Esto le permite al ISIL tener el control de un gran territorio en Irak, además del territorio que tiene controlado en Siria, con su capital en Raqqa. Aquí está Deir ez-Zor, Raqqa está aquí, que se ha convertido en la capital del ISIL. Pero la cuestión del ISIL, muy rápidamente el ISIL se extendió en ese territorio. Pero en realidad es un territorio sunita y el ISIL recibió un apoyo muy abierto de los sunitas. Por eso mencioné el gobierno chiita de Irak cometió el gran error de haber discriminado a los sunitas del poder. Y claro, viene el ISIL, movimiento sunita, los sunitas iraquíes apoyan rápidamente al ISIL. Y esto nos da precisamente toda esta rápida extensión que ha tenido el ISIL, que cambia su nombre a Estado Islámico, cuando en Mosul el Baghdadi se hace nombrar, claro, hay una shura, una asamblea, y lo nombran nuevo califa. A partir del momento que lo nombran el nuevo califa, se hace nombrar, cambia el nombre a Estado Islámico. Bien, para cerrar la cuestión, ¿cuáles son los elementos que estamos viendo el día de hoy? En primer lugar, el Estado Islámico debilitó al Qaeda, porque donde se ha consolidado
En el Medio Oriente, Al-Qaeda prácticamente ha desaparecido, pero no solamente allá. En muchos países, como en el caso de Argelia, Al-Qaeda del Magreb islámico, que fundamentalmente tiene su base en Al-Qaeda, como ya lo sabemos, en septiembre pasado, anunciaron su ruptura con Al-Qaeda y su unión, su apoyo al Estado Islámico, y lo han hecho de una manera bastante, ¿cómo podríamos llamarlo? Bueno, degollando a un francés. Claro, degollar a un francés, como lo han hecho el Estado Islámico con los norteamericanos, pues eso le dio muy rápidamente una presencia mundial. Y no solamente es el caso del Al-Qaeda del Magreb islámico. En Afganistán muchos elementos de Al-Qaeda se pasaron al ISIL, etc. Y uno se puede preguntar, ¿por qué este éxito del ISIL? A diferencia de Al-Qaeda, que siempre fue un grupo, a lo mejor muy numeroso, pero siempre fueron grupos, Al-Qaeda nunca ha planteado un objetivo político. Si uno revisa los objetivos de Al-Qaeda, pues combatían al imperialismo, a los cruzados, a los judíos, a medio mundo, pero no hay un objetivo claro de Al-Qaeda. Y Al-Qaeda puede seguir siendo una referencia ideológica para el Islam radical. Pero lo que está hablando el ISIL, aunque nos pueda parecer una locura, y los españoles ya están temblando, porque pretenden recuperar todo lo que fue el Imperio Islámico, pero han mezclado la historia del Imperio Islámico, porque todo lo que es aquí Europa era el crecimiento del Imperio Otomano, pero cuando el Imperio Otomano tenía el control aquí, había perdido Andalucía, o sea, España. Pero para el ISIL no hay problema, para el Estado Islámico. El Islam llegó a todo este territorio y esto es lo que pretenden recuperar. Independientemente de la locura de recrear este califato que nunca había existido, este planteamiento es lo que está permitiendo que el ISIL está generando una esperanza, y también es lo que explica por qué miles de jóvenes europeos, norteamericanos, inclusive hasta chilenos, van a combatir en el Medio Oriente al lado del ISIL. Se calcula alrededor de 12.000 voluntarios que están combatiendo, y el número crece mes tras mes. Pero también lo que es importante, y así con las conclusiones, es el cambio de las alianzas. Y esto yo creo que es lo que el ISIL ha generado, porque la existencia del ISIL ha conllevado un acercamiento de Estados Unidos con Irán muy claro. En las negociaciones sobre la cuestión nuclear, Estados Unidos siempre había presionado a Irán. La última negociación, hace unos días, le dieron 7 meses a Irán para pensar. Y la razón es que Estados Unidos necesita el respaldo de Irán para combatir el ISIS. Y claro, Irán necesita combatir el ISIS, porque el ISIS, o el Estado Islámico, amenaza a dos aliados de Irán, el gobierno iraquí y el gobierno sirio. Pero también esto está generando el gran temor de Arabia Saudita, porque obviamente este acercamiento puede significar que Estados Unidos empiece a alejarse un poco de Arabia Saudita, que además ya no depende del petróleo de Arabia Saudita. Pero Arabia Saudita además tiene que combatir el ISIS, o sea, tiene que apoyar a Irán combatiendo el ISIS, y esto lo que está generando es que Irán vuelve a ser un elemento central de la política del Medio Oriente. El caso de Turquía. Turquía tiene una posición muy ambigua. Si bien Turquía no quiere ver crecer el ISIS, o el Estado Islámico, tampoco Turquía quiere ver crecer un Estado kurdo. Esto
el Kurdistán es la pesadilla de Turquía. Y por eso se entiende que en Kobani, cuando todo el mundo le pidió a Turquía apoyar a los kurdos, la respuesta de Turquía: no voy a apoyar a los kurdos. ¿Por qué? Porque los kurdos de Kobani, Kobani es una ciudad que está en Siria, reciben el apoyo del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, movimiento considerado como terrorista por Turquía, pero también por Estados Unidos. Y el líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán tiene ya más de 10 años encarcelado en Turquía. Y lo interesante es que la respuesta de Estados Unidos es: sí, es cierto, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán es un movimiento terrorista, pero hoy necesitamos acabar con el ISIS. Vamos a apoyar un movimiento terrorista para acabar con el ISIS. Lo que quiero